Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La emoción que siento al tenerlos hoy aquí es palpable, porque nos adentraremos en un tema que ha estado tejiendo una red de controversia, especulaciones y murmullos tanto en las redes sociales como en selectos círculos. Hoy, los protagonistas son Burak y Neslihan. Sí, esos Burak y Neslihan. Pero no nos limitaremos a sus nombres, sino que profundizaremos en algo mucho más específico, algo que podríamos atrevernos a llamar su secreto prohibido. Soy consciente de que este terreno es delicado. Por lo tanto, quiero establecer con la mayor claridad posible que nuestro propósito no es difamar, emitir juicios precipitados o propagar rumores infundados. Nuestra intención es analizar la información que está a nuestra disposición, presentar diferentes perspectivas y, por encima de todo, promover un debate informado y respetuoso. Porque, en esencia, todos merecemos una conversación honesta y transparente, ¿no es así? Antes de sumergirnos en los detalles, les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Estamos invirtiendo un esfuerzo considerable para ofrecerles contenido interesante, variado y, sobre todo, relevante. Su suscripción es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Si les gusta lo que ven, no duden en hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience la exploración. La historia de Burak y Neslihan, en su superficie, podría parecer bastante ordinaria. Dos figuras públicas, ambos con carreras exitosas, cuyos caminos se cruzan y la chispa del romance se enciende. Sin embargo, como suele ocurrir, detrás de la fachada pública se esconden capas y capas de complejidad. Y es precisamente en esas capas donde reside este famoso secreto prohibido. ¿De qué estamos hablando exactamente? Para ser precisos, no se trata de un secreto en el sentido estricto de la palabra. Más bien es una serie de eventos, decisiones y acciones que, combinados, han tejido una narrativa que ha generado una gran cantidad de especulaciones y debates. La palabra prohibido no alude a nada ilegal o inherentemente inmoral, sino más bien a un aura de misterio y confidencialidad. Algo que tanto Burak como Neslihan han evitado abordar directamente en público. La raíz de todo esto se remonta a, digamos, hace un par de años. Burak, en ese momento, ya era un nombre reconocido en el mundo del, llamémoslo, entretenimiento. Había participado en varios proyectos exitosos y contaba con una base de fans leal y dedicada. Neslihan, por su parte, estaba emergiendo como una figura prometedora en el ámbito, digamos, empresarial. Su talento y su visión la estaban impulsando hacia la cima. Sus caminos se cruzaron en un evento benéfico. Los rumores sugieren que hubo una conexión instantánea, una química innegable. Poco después comenzaron a circular fotos y vídeos de ellos juntos, en lugares públicos, disfrutando de la compañía del otro. La prensa, como era de esperar, no tardó en hacerse eco de la noticia, y la relación de Burak y Neslihan se convirtió en un tema de conversación a nivel nacional. Hasta aquí todo parece una historia de amor común y corriente. Pero es aquí donde las cosas comienzan a complicarse. Poco después de oficializar su relación, comenzaron a surgir ciertos inconvenientes. Problemas que parecían estar relacionados con decisiones financieras. Inversiones, proyectos, asociaciones. Detalles que en un principio parecían insignificantes, pero que con el tiempo fueron revelando una trama más compleja. Se decía que Burak había invertido una suma considerable de dinero en un proyecto liderado por Neslihan. Un proyecto que, según ciertos informes, no estaba alcanzando el éxito esperado. Otros rumores apuntaban a la existencia de irregularidades en la gestión de los fondos. Y lo que es aún más relevante, se decía que Burak no estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo. La prensa, naturalmente, capitalizó la situación. Comenzaron a publicar artículos con titulares llamativos, insinuando que Neslihan se estaba aprovechando de Burak, que lo estaba utilizando para financiar sus ambiciones. Las redes sociales, como era de esperar, estallaron. Se formaron bandos, se lanzaron acusaciones y se propagaron rumores. La relación de Burak y Neslihan se transformó en un campo de batalla virtual. Lo más sorprendente de todo esto es que, en medio de esta tormenta mediática, tanto Burak como Neslihan optaron por el silencio. No negaron ni confirmaron nada. No ofrecieron explicaciones ni aclaraciones. Simplemente continuaron con sus vidas, como si nada estuviera sucediendo.
Y es aquí donde el secreto prohibido entra en juego. ¿Qué está sucediendo realmente entre Burak y Neslihan? ¿Es cierto que Neslihan se está aprovechando de Burak? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Tal vez una estrategia empresarial, una inversión arriesgada, un plan a largo plazo que aún no comprendemos. Existen diversas teorías al respecto. Algunos creen que Burak está plenamente consciente de todo y que está dispuesto a asumir el riesgo, simplemente porque confía en Neslihan y en su visión. Otros sugieren que Burak está siendo manipulado y que Neslihan lo está utilizando para alcanzar sus propios objetivos. Y hay quienes creen que todo es una elaborada campaña de marketing, una estrategia para generar controversia y atraer la atención de los medios. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Y es precisamente esa incertidumbre lo que hace que este tema sea tan intrigante. Lo que sí sabemos es que la relación de Burak y Neslihan ha experimentado cambios. Ya no se les ve juntos con la misma frecuencia. Sus apariciones públicas son cada vez más esporádicas. Y aunque siguen manteniendo un perfil relativamente discreto, es evidente que algo ha cambiado entre ellos. Ahora bien, ¿qué lecciones podemos extraer de todo esto? En primer lugar, es fundamental recordar que las apariencias pueden ser engañosas. Lo que vemos en las redes sociales, en la prensa, en la televisión, no siempre refleja la realidad. Detrás de cada historia hay capas de complejidad, matices y secretos que no siempre son evidentes. En segundo lugar, es crucial ser cautelosos con los rumores y las especulaciones. Es muy fácil dejarse llevar por la corriente, creer todo lo que se dice y juzgar a las personas sin conocer los hechos. Antes de hacerlo es importante detenerse a reflexionar, analizar la información y escuchar diferentes perspectivas. En tercer lugar, es esencial recordar que todos merecemos respeto y consideración. Independientemente de su fama, su fortuna o sus errores, Burak y Neslihan son seres humanos. Y merecen ser tratados con la misma dignidad y el mismo respeto que cualquier otra persona. Profundicemos un poco más en las posibles teorías que rodean este secreto prohibido. La idea de una estrategia empresarial arriesgada cobra fuerza cuando consideramos que Neslihan, a pesar de su creciente reputación, podría haber necesitado un respaldo financiero considerable para llevar a cabo proyectos ambiciosos. La inversión de Burak en este contexto podría interpretarse como una apuesta calculada, una forma de diversificar sus activos y entrar en un nuevo mercado con la ayuda de una figura prometedora. Sin embargo, el silencio de ambos ante la prensa alimenta las sospechas sobre la transparencia de esta asociación. Si se tratara de un simple negocio, ¿por qué no aclarar los términos y disipar los rumores? La teoría de la manipulación, aunque más oscura, no puede descartarse por completo. En el mundo del espectáculo y los negocios, las relaciones de poder pueden ser complejas y a menudo desiguales. Burak, con su fama y fortuna, podría ser visto como un objetivo atractivo para alguien con ambiciones desmedidas. La posibilidad de que Neslihan haya explotado la confianza de Burak para impulsar sus propios intereses es un escenario que, aunque desagradable, debe ser considerado. Sin embargo, esta teoría se basa en suposiciones y carece de pruebas concretas. La hipótesis de una campaña de marketing, aunque cínica, no es descabellada. En la era de las redes sociales, la controversia puede ser una herramienta poderosa para generar atención y aumentar la visibilidad. La relación de Burak y Neslihan, con sus altibajos y su aura de misterio, podría ser una estrategia cuidadosamente orquestada para mantener sus nombres en boca de todos. Si este fuera el caso, el silencio de ambos sería una táctica deliberada para mantener viva la especulación y prolongar el interés del público. Además, consideremos el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. En muchas sociedades, las relaciones entre figuras públicas están sujetas a un escrutinio constante y a menudo implacable. La presión de los medios y del público puede distorsionar la realidad y crear narrativas que no se corresponden con la verdad. Burak y Neslihan podrían estar simplemente tratando de proteger su privacidad y evitar que su relación se convierta en un circo mediático. Otra posibilidad es que los problemas financieros que rodean su relación sean simplemente eso, problemas financieros. Inversiones fallidas, decisiones erróneas y desacuerdos sobre la gestión del dinero son comunes en cualquier relación, independientemente de la fama o la fortuna de las personas involucradas. Burak y Neslihan podrían estar lidiando con estos problemas de forma privada, tratando de encontrar una solución sin exponer su vida personal al público. En última instancia, la verdad sobre el secreto prohibido de Burak y Neslihan sigue siendo un misterio.
Las especulaciones y los rumores continuarán circulando, pero sin pruebas concretas, es imposible determinar qué está sucediendo realmente entre ellos. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre las lecciones que podemos extraer de esta historia, la importancia de la cautela ante las apariencias, la necesidad de verificar la información antes de emitir juicios y la importancia de tratar a los demás con respeto y consideración. En conclusión, la historia de Burak Ineslian y su secreto prohibido es un recordatorio de que la vida no siempre es lo que parece. Que las relaciones son complejas, que las decisiones pueden tener consecuencias inesperadas y que la verdad a menudo se esconde detrás de una cortina de humo. Espero que este análisis les haya sido útil y que les haya ayudado a reflexionar sobre este tema. Y bien, ahí lo tienen. Un vistazo, aunque sea superficial, al misterio que rodea a Burak Ineslian y su secreto prohibido. Espero que este análisis les haya resultado interesante y sobre todo, informativo. Recuerden que nuestro objetivo aquí no es juzgar, sino entender y fomentar una discusión constructiva. Ahora, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Y hablando de apoyo, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay algo más detrás de la historia de Burak Ineslian? ¿Cuál es su teoría? Nos encantaría leer sus opiniones y conocer sus perspectivas. Finalmente, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a la conversación, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias de nuevo por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.